¿Qué es la cultura libre? Es un término que podemos escuchar mucho en la actualidad y sin embargo sigue siendo una gran desconocida para muchos. En este documental elaborado para la asignatura Cultura Libre de ADA Madrid, trataremos de profundizar un poco más en la materia. La idea es mostrar las diferentes opiniones que existen acerca de la cultura libre desde todos los puntos de vista, sobre todo centrándonos en los consumidores y en los autores y productores de cultura libre, así como lo que les motiva a publicar de este modo. Veremos a continuación entrevistas, ponencias e incluso actuaciones en directo y opiniones para todos los gustos. La estructura del documental se compone de 3 partes. En primer lugar, una breve introducción teórica para comprender qué es la cultura libre, cuántos tipos de obras libres hay y cuáles son las licencias que se utilizan. Y por otra parte, mostraremos una serie de ejemplos de obras libres, así como las declaraciones de sus autores que nos ayuden a comprender qué es lo que les motiva para producir este tipo de cultura. En último y tercer lugar, en la medida de lo posible y siempre subjetivamente, intentaremos extraer varias conclusiones al respecto. Comenzaremos con una pregunta. ¿Qué es una obra libre? Si no lo tienes claro, lo primero que debemos hacer es definirlo. Básicamente podemos decir que para reconocer si una obra es libre o no, debemos comprobar que garantice a quienes la reciben las 4 libertades básicas. La primera, usarlas y disfrutar los beneficios de su uso. En segundo lugar, estudiarlas y aplicar el conocimiento obtenido de ellas. Además, se debe poder hacer y redistribuir copias totales o parciales de la misma. Y por último, y también fundamental, permitir hacer cambios y mejoras y poder redistribuirlas. Una vez tenemos claro esto, veámoslo desde el punto de vista del autor. ¿Cómo hago para que mi obra sea libre? Para eso, primero es necesario que esté publicada bajo una licencia libre. El autor tiene que hacerlo constar expresamente mediante algunas de las muchas licencias de este tipo que existen. Veamos más detenidamente qué permiten este tipo de licencias. Por un lado, garantizar a quien recibe una obra las 4 libertades esenciales. Además, se deben poner restricciones admisibles, esto es, solo las que no impidan las 4 libertades esenciales que antes hemos mencionado. Entre estas restricciones admisibles destacan 2 como las más habituales. La primera, la atribución de autoría. Se debe hacer constar siempre quién es el autor de la obra original, por ejemplo, en caso de una modificación. Y en segundo lugar, encontramos la colaboración simétrica o copyleft. Este término implica que las obras siempre tengan que recogerse bajo una licencia de las mismas características. Una vez hecha la introducción, veamos algunos ejemplos de obras libres. Wikipedia, podríamos decir, es la obra libre por excelencia. La enciclopedia online más famosa del planeta tiene más de 11 millones de artículos escritos en 264 lenguas diferentes. Solo se pueden incluir artículos con información de interés universal. Alfredo Romeo Molina es uno de los principales impulsores de Cordobapedia, una de las locapedias pioneras en la web. El objetivo, según dijo, es crear la mayor enciclopedia sobre Córdoba que se haya creado nunca. En definitiva, avanzar un poco en la intrahistoria de la ciudad. Es la suma de esfuerzos de ciudadanos, instituciones, asociaciones y administración. En las enciclopedias locales de este tipo, las locapedias, hay una estrategia offline. Hay otro punto de vista, características desde mi punto de vista que es importante hacerla, que es la motivación. Hay muchas motivaciones en los wikipedistas, muchas. En las locapedias normalmente es amor por una tierra, simplemente lo que se quiere es contribuir porque se genere el mayor centro de conocimiento jamás escrito. Pero las obras libres no se limitan solo al conocimiento. La música también ocupa un puesto importante en la cultura libre. Y Jamendo es uno de los portales que mejor lo representa. Esta web recoge más de 5.000 horas de música con licencias libres de Creative Commons o de arte libre. Killing Jazz es uno de los grupos españoles embarcados en esta aventura. Miguel Ángel Cortés, el vocalista del grupo, explicó que lo que querían era que se les escuchase por encima de todo y que vieron que Jamendo era la mejor forma.
Además de la música, la literatura también tiene su espacio. Traficantes de Sueños es el nombre de una librería, editorial y distribuidora de libros con licencias libres. De permitir la libre distribución, obviamente pensando siempre en Internet, pues te ofrece una serie de ventajas que la publicación tradicional no tiene. Normalmente el libro no tiene más de un mes y medio como de pervivencia en acceso al público. No obstante, en general, la cultura libre aún no es muy conocida entre la población. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿cuál es el problema? Manuel Gertrudix, profesor de Tecnologías Multimedia de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene su propia teoría al respecto. Conoce de cerca la impresión que las empresas tienen ante la cultura libre y su reticencia normalmente a publicar con estas licencias. Estamos en un sistema de que es como disparar una diana móvil, ¿no? Esto se parece mucho, Internet se parece mucho a eso. Realmente cuando estamos hablando de algo, ya está pasando algo en otro sitio que está modificando cuáles son las condiciones del mercado. Entonces lo que te digo, por ejemplo, tú analizas cómo era la publicidad hace 2 años en la red y no tiene absolutamente nada con lo que era hace un año y no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que se están encontrando son nuevos mecanismos, sea a través de la publicidad, del marketing online, a través de sistemas a veces simplemente de generación de marca, que generan retorno de inversión. O sea, al final aquí la cuestión es eso que utilizan todos los publicitarios, que es el retorno de inversión. Por otro lado, veamos ahora el punto de vista de los consumidores. Los partidarios de este tipo de obras lo ven como una manera de intercambiar cultura, una forma de enriquecer enormemente a un país, ya que un país se caracteriza por lo que sus ciudadanos son y saben. Sin embargo, no a todo el mundo le gusta. La postura en contra defiende que no son obras fiables y que son de peor calidad. Además, los detractores de la cultura libre creen que las licencias de este tipo hacen que el autor gane menos por su creación, ya que suelen ser gratuitas, aunque esto no tiene por qué ser siempre así. A pesar o no de estas opiniones de autores, usuarios y consumidores potenciales, las obras libres se están extendiendo muy rápidamente. Esto es debido a las ventajas que presentan, como la rápida distribución, la posibilidad de modificación y la calidad de las obras que no difiere en absoluto de las no libres. La principal ventaja es que su obra pueda llegar a cualquier parte del mundo rápidamente con un solo clic. Por último, resaltaremos que todo esto es posible en gran medida por la existencia de un medio de difusión y participación muy importante, Internet. Y para terminar, solo un consejo. Disfruta de la cultura libre a tu alcance.